Ahora sí pasamos a la parte anatómica, ¿ya chicos? Vamos a ver entonces. Vamos a comenzar mencionando que el corazón, recuerden, está ubicado en el mediastino, ¿no? En el mediastino, desde el punto de vista anatómico, en el mediastino medio, ¿no? Pero desde el punto de vista radiológico, en el mediastino anterior, así se dice. Desde el punto de vista anatómico, en el mediastino medio. Pero cuando veas radiología, en una placa lateral, vas a ver que el mediastino anterior está el corazón. Entonces no los quiero confundir, escuchen bien el dato, mediastino medio es la ubicación anatómica del corazón, ¿no? ¿Tú te acuerdas? El mediastino se divide en la parte superior e inferior, y el inferior es anterior, medio, posterior. Entonces en el mediastino medio, ahí se ubica el corazón. ¿Ya? En el mediastino medio. Porque en el anterior está pues lo que viene a ser la arteria torácica interna, ¿no? El timo en adolescentes, niños, está en el mediastino anterior, anatómicamente. En el medio está el corazón, con los nervios frénicos, que dan inervación al diafragma. Y en el posterior está la mayoría de estructuras, ¿no? Que a veces te preguntan, ¿quién está en el mediastino posterior? Está pues el esófago, está la aorta descendente, la vena cava inferior, la vena ácigos, semiácigos, el conducto torácico que lleva la linfa, ¿no? Los vagos, todos están en el mediastino posterior. O sea, acuérdate, en el medio está en el corazón, frénicos, y en el anterior, timo, arteria torácica interna. Pero cuando hablamos desde el punto de vista radiográfico, ese es el dato, ¿ya? Si te dicen en la radiografía dónde se ubica el corazón, en el mediastino anterior, ¿ya? Muy bien. Tiene un peso de 280, 350 gramos, ¿ya? Ese es el peso aproximado. Tiene 3 caras, recuerden la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior, ¿no? Posterior o posterior inferior, ¿ya? Entonces tiene 3 caras, ¿no? Muy bien. Y tiene 4 cavidades, las aurículas, los ventrículos. Miren la aurícula, miren la aurícula, ¿correcto? Vamos a ponerlo. Acá está, la aurícula derecha. La aurícula derecha es una cavidad anterior. Siempre las cavidades derechas, aurícula, ventrículo, están más anterior. En cambio, las cavidades izquierdas están más posteriores. Y reconocemos unos músculos que son los músculos pectíneos, ¿ya? Músculos pectíneos, que son propios de las aurículas y que dan este aspecto rugoso, ¿ya? Acá vemos una estructura en forma de triángulo que se llama orejuela. Esta es la orejuela derecha, pues, ¿no? La orejuela derecha. Y tenemos por acá lo que viene a ser la desembocadura. ¿De qué? De venas, porque a las aurículas llegan las venas. Entonces, ¿qué vena llega? Miren, arriba la vena cava superior, que no tiene válvulas. Por abajo la vena cava inferior. Acá sí tengan cuidado, porque la vena cava inferior tiene válvula, ¿no? Se llama la válvula de Eustaquio. Válvula de Eustaquio, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién también drena? El seno venoso coronario, ¿ya? Por ahí está el seno venoso coronario. El seno venoso coronario, ¿no? Que recoge el drenaje venoso de las venas cardíacas, ¿ya? Tiene también su válvula, se llama la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio. Bueno, y el tabique, etc. Y recordar que en el techo de la aurícula derecha, más o menos en la desembocadura de la vena cava superior, ahí está nuestro marcapaso, el famoso nodo sinusal o nodo de Katie-Flat, ¿no? El nodo sinusal, que es nuestro marcapaso primario, está ubicado en el techo de la aurícula derecha, justo en la desembocadura de la vena cava superior. En cambio, el nodo aurículo-ventricular está acá, el nodo AB, en un triangulito, miren, conocido con el nombre de triángulo de Koch. Cuidado, les pregunten.
¿Dónde se ubica el nodo aurículo-ventricular, que es nuestro segundo marcapaso en el triángulo de Koch? Doctor, ¿y quién forma el triángulo de Koch? Te voy a poner por números, ¿ya? 1, 2 y 3. Entonces, ¿quién está formando el triángulo de Koch? 1, el tendón de Todaro. Así se llama, tendón de Todaro. 2, la válvula de Tevesio. Y 3, la válvula tricúspide. Ya está. Ese es tu triángulo de Koch. Miren, tendón de Todaro, Tevesio y válvula tricúspide. Esos son los 3 componentes del triángulo de Koch. Contenido, nodo aurículo ventricular, que es tu segundo marcapaso. Ya está. Al otro lado vas a encontrar la aurícula izquierda, miren. Esta es la aurícula izquierda, ¿verdad? Ahí está, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, chicos, recuerden que es la cavidad más posterior, que está colindante con el mediastino posterior. Por eso cuando la aurícula izquierda se dilata, te puede comprimir a los bronquios, al esófago, etcétera, ¿no? Te lateraliza los bronquios, te altera la anatomía. ¿Te acuerdas de tus bronquios? Así, ¿no? Este es el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, ¿no? Y cuando la aurícula crece, la aurícula izquierda crece, de lo que tu bronquio derecho es vertical, te horizontaliza, ¿no? Ese es un signo en la radiología. Cuando ves que el bronquio derecho se horizontaliza es por crecimiento de la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la aurícula izquierda es la cavidad más posterior de todas. Es la que está más hacia atrás. ¿Ya? Muy bien. Es más pequeña que la aurícula derecha. Y miren quiénes desembocan. 4 venas. ¿Qué venas? Las venas pulmonares. ¿Ya? Las 4 venas pulmonares van a desembocar, ¿no? en la aurícula izquierda. Tengan en cuenta ese dato. Y ojo que las venas pulmonares están trayendo sangre oxigenada. Las venas pulmonares, chicos, son como la vena umbilical. Irónicamente, paradójicamente, son las únicas venas que transportan oxígeno. Las venas pulmonares y la vena umbilical transportan oxígeno, ¿no? Porque todas las demás venas son las que transportan dióxido de carbono, ¿ya? Tiene una orejuela que es pequeñita, la orejuela, y es por ello que en la orejuela izquierda, ojo, como es pequeñita, se pueden formar trombos. ¿Por qué? Porque al ser estrecha, pequeña, hay éstasis sanguínea. ¿Y te acuerdas de tus principios de Virchow? ¿Cuál es tu triada de Virchow? Lesión endotelial, hipercoagulabilidad o éstasis sanguínea, o sea, alteración del flujo, se forma un trombo. De tu triada de Virchow, ¿te acuerdas? Entonces, como la orejuela izquierda es pequeña, muchas veces hay éstasis sanguínea y se puede formar trombos, y luego esos trombos salen disparados hacia la circulación sistémica, porque de la aurícula izquierda pasan al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Y acá hay un factor cardioembólico, por eso importante, que tú te debes acordar, que es la fibrilación auricular. Justamente la fibrilación tiene origen acá, en la aurícula izquierda. Ahí se forma la famosa fibrilación auricular, que es el principal factor cardioembólico y que va a disparar estos trombos, ¿no? Cuando justamente se altera. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Hay una actividad eléctrica desorganizada en la aurícula izquierda. Entonces no se contrae la aurícula izquierda, hay éstasis, y como la orejuela izquierda es pequeñita, se forman trombos porque hace éstasis, y luego estos trombos salen disparados por esta arritmia. Y se produce un cardioembolismo, ¿no? A lo que viene a ser la arteria central de la retina, ¿no? Y por eso en oftalmología, ¿te acuerdas? Oclusión de la arteria central de la retina, ¿no? Por una fibrilación, porque mandaba embolos. ¿Y te acuerdas? Mancha rojo cereza. ¿Te acuerdas en el fondo de ojo? Mancha rojo cereza. Oclusión de la arteria central de la retina. O a la arteria cerebral media, que es la que irriga la mayor cantidad del cerebro, ¿no? Te da un ACV isquémico, pero producto de un embolismo, ¿no? Un ACV isquémico, producto de un embolismo. O sea, la arteria mesentérica,
y lo vas a ver en cirugía. Un abdomen agudo vascular. Abdomen agudo vascular por un embolismo de la arteria mesentérica, ¿no? El paciente está con intenso dolor, pero no hay signos peritoneales, abdomen vascular. Entonces, siempre que hay dato de embolismo, busquen el corazón, la arritmia, fibrilación auricular, porque ese es el principal factor cardioembólico. ¿Estamos? Entonces, acuérdense. A este trombo se llama trombo mural, ¿no? Porque se forman en las cavidades. Trombo mural. Y justamente su localización más frecuente es en la aurícula izquierda. ¿Ya? Tengan esa aplicación clínica. Muy bien. Vamos ahora a la parte anterior. Vamos ahora a lo que viene a ser el ventrículo, miren. Ventrículo derecho. Nuevamente, el ventrículo derecho es más anterior que el izquierdo. Y más grande que las aurículas, ¿verdad? Por eso, chicos, cuando hay imagínense, ¿no? Nos asaltan y con un arma blanca, ¿no? Nos hacen un accidente, ¿no? Por un arma blanca, nos acuchillan en la parte anterior del tórax. Si tú te preguntas, en un trauma torácico abierto por arma blanca, ¿cuál es la cavidad que más frecuentemente se lesiona? La más grande y la que está en la parte anterior. ¿Quién es? El ventrículo derecho. El ventrículo derecho es la cavidad que más se lesiona en un trauma abierto por arma blanca, porque es la más grande y la que está en la parte anterior. ¿Estamos bien? Muy bien. El grosor del ventrículo derecho más o menos es de 4 a 5 milímetros. El grosor es de 4 a 5 milímetros. ¿Estamos? Y tiene, miren, un aspecto rugoso. Si las aurículas tenían los músculos pectíneos en las aurículas, los ventrículos tienen las famosas trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas, ¿ya? Que le dan ese aspecto rugoso a los ventrículos, ¿ya? Entonces, en la aurícula, músculo pectíneo, en el ventrículo, trabéculas carnosas. Muy bien. Y claramente acá vemos el famoso anillo valvular, ¿no? Del lado, en este caso, del lado derecho. Entonces, ¿quién separa la aurícula derecha del ventrículo derecho? La válvula, ¿ya? La válvula tricúspide, ¿ya? Tricúspide es la que va a separar las dos cavidades derechas. Tricúspide porque tiene 3 valvas. Tiene 3 valvas y tiene, por ende, 3 músculos, miren, que sostienen la válvula, ¿no? Uno anterior, otro posterior y un septal. 3 válvulas. Anterior, posterior y septal. Ojo, esos musculitos que forman parte del anillo valvular se llaman músculos papilares. Acuérdate, músculos papilares, ¿ya? Que forman parte del anillo valvular. Por eso cuando estos músculos papilares se necrosan por un infarto, se rompe la válvula y genera insuficiencia, ¿no? O también el anillo valvular, cuando se rompe estas cuerditas que se llaman cuerdas tendinosas, ¿ya? Acá todo un aparato vascular, ¿no? Miren, el músculo papilar sostiene las cuerdas tendinosas y acá el anillo fibroso de la válvula. Entonces, el infarto necrosa los músculos papilares, la endocarditis rompe las cuerdas tendinosas y por eso se produce insuficiencia. ¿Y te acuerdas en qué endocarditis se afectaba más la válvula tricúspide? En la endocarditis aguda de los drogadictos, en los adictos a droga por vía parenteral, ¿no? Cuya causa más frecuente es Staphylococcus aureus. ¿Cuál es la válvula más afectada en la endocarditis de los drogadictos? La válvula tricúspide, chicos, ¿ya? La válvula tricúspide. También en el tumor carcinoide. El tumor carcinoide, que te da su síndrome carcinoide, ¿te acuerdas, no? Rubicundez facial, diarrea, broncoespasmo. La válvula que más te afecta el tumor carcinoide es la válvula tricúspide. Entonces esos datos hay que acordarnos, ¿no? Siempre es bueno correlacionar la parte básica con la parte clínica, si no es aburrido, ¿ah? O sea, siempre traten de hacer eso. Muy bien.
¿Qué otra estructura podemos ver por acá? Esta parte, miren, lisa, que vemos en la parte alta del ventrículo derecho, se llama infundíbulo pulmonar, ¿ya? Infundíbulo pulmonar. Es la parte lisa del ventrículo derecho, ¿no? Y como que acá se forma, miren, como una especie de triángulo, ¿no? Ahí lo están viendo, ¿no? Ya está. Donde el vértice de este triángulo, ¿quién lo forma? La salida, pues, del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, ¿no? Y que tiene su válvula, que es la válvula pulmonar. O sea, acuérdense eso, de que el infundíbulo pulmonar tiene forma de triángulo y que la punta, el vértice, es la válvula pulmonar, ¿ya? La válvula pulmonar. Porque recuerden que del ventrículo derecho va a salir, ¿quién va a salir? La arteria pulmonar, ¿no es cierto? Del ventrículo derecho está saliendo la arteria pulmonar. Ya está. Muy bien. También recuerden que acá hay una estructura, miren, que por donde va a pasar la rama derecha de las de His. ¿Por dónde pasa la rama derecha de las de His? Por acá. Entonces miren, esta estructura que están viendo ahí se llama banda moderadora o fascículo arqueado, también le llaman, ¿ya? Fascículo arqueado o trabécula septomarginal, ¿ya? O banda moderadora. ¿Por qué es importante que recuerden esa estructura? Porque por ahí pasa la rama derecha del haz de His. Y esta es la que se afecta, por ejemplo, en la enfermedad de Chagas por Trypanosoma cruzi, que produce bloqueo de rama derecha, porque se afecta esta zona, ¿ya? Del fascículo arqueado o trabécula septomarginal, ¿no? O en el tromboembolismo pulmonar también. El TEP va con bloqueo de rama derecha, porque se afecta esta zona. Entonces es muy importante que recuerden por dónde pasa la rama derecha de las de His. Por el trabécula septomarginal, fascículo arqueado o también llamada banda moderadora. Tiene todos esos nombres. Pero la cavidad más importante, chicos, definitivamente desde el punto de vista mecánico es el ventrículo izquierdo. Es la cavidad más importante porque es el que hace la función de bomba, pues, ¿no? Es el que se va a contraer y va a expulsar sangre hacia toda la circulación sistémica. Entonces tiene que ser consistente, fuerte, ¿no? Entonces miren que su diámetro es de 9 a 10 milímetros. 9 a 10 milímetros su grosor. Cuando este grosor es más de 15 milímetros, entonces ahí ¿de qué hablamos? De hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión arterial genera hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Cuando el grosor es más de 15, tiene su Sokolov positivo en el electrocardiograma, acuérdate, ¿no? Cuando ya el grosor es más de 30 milímetros, ya ese es una hipertrofia grave, hipertrofia severa, como en la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Ya es grave y eso se asocia a muerte súbita, etc. Entonces, el grosor normal es de 9 a 10, ¿ya? Ese es el grosor normal. Muy bien. En el lado izquierdo, para separar el ventrículo de la aurícula izquierda, tenemos, chicos, la válvula mitral. Se llama así porque solo tiene dos válvulas, válvula mitral, ¿no? Entonces tiene anterior y posterior, miren, dos válvulas nomás. Ahí tiene su anillo valvular, sus cuerdas tendinosas, su músculo papilar, igual. Músculo papilar, cuerda tendinosa y anillo fibroso. Ahí está su aparato valvular. Entonces, eso lo vemos a nivel del lado izquierdo, es la válvula mitral, ¿no? También por un infarto se necrosan los músculos papilares, por una endocarditis se altera la válvula mitral, ¿no? ¿Y a qué bacteria le gusta dañar la válvula mitral? ¿Se acuerdan? En la fiebre reumática, pues, ¿no? El estreptococo beta hemolítico del grupo A, Piógenes, que es la causa más frecuente de faringitis bacteriana. Estreptococo piógenes. Cuando se complica con fiebre reumática, deja como principal secuela valvulopatía mitral. A la cabeza estenosis mitral, segundo insuficiencia mitral crónica. ¿Ya? Entonces miren que la válvula mitral es la que más se afecta en la fiebre reumática como secuela valvular.
Muy bien. Y tenemos acá el ápex, la punta del corazón. Recuerden que el ápex va a ir a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, colindante con la línea media clavicular. Ahí se siente el latido de la punta del corazón. Quinto espacio con la línea media clavicular, ¿no? Y recuerden que cuando el corazón se hipertrofia, se dilata, justamente la punta del ápex se desplaza, pues, ¿no? Se desplaza hacia la línea axilar anterior o puede llegar hasta el sexto espacio intercostal y ahí hablamos de hipertrofia o dilatación, pues, ¿no? Que en una radiografía nos puede dar, pues, la idea del corazón agrandado, la cardiomegalia, que se define radiológicamente como un índice cardiotorácico más del 50% o más de 0.5. ¿No? Muy bien. Y luego tenemos acá las válvulas, ¿no? Las valvulitas. Importantes las válvulas, porque evitan el flujo retrógrado del corazón, ¿no? Evitan el flujo retrógrado. O sea, la sangre se mueve de forma unidireccional gracias a las válvulas, ¿no? En el caso del corazón, tenemos entonces dos tipos de válvulas. Las más grandes, que son las aurículo-ventriculares, que más o menos miden de 4 a 6 centímetros cuadrados, y luego las otras valvulitas, que son las válvulas semilunares o válvulas sigmoideas, también llamadas, de 2 a 3 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son las válvulas auriculoventriculares? Las válvulas auriculoventriculares son la válvula mitral y la válvula tricúspide. ¿Ya? Entonces acá están, miren, válvula mitral porque lo estoy viendo desde una vista superior. ¿Ya? Y válvula tricúspide. Ahí está, mitral y tricúspide. Son las llamadas válvulas auriculoventriculares. ¿Correcto? Auriculoventriculares. Muy bien. Pero en el caso de las semilunares, acá tenemos a las otras dos válvulas, ¿no? Lo que viene a ser la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Son las dos semilunares o sigmoideas. Y quiero que se den cuenta que la válvula aórtica, ¿no? En este caso, tiene una valva derecha, una valva izquierda, o perdón, a ver acá, miren, claro. Quiero que vean, ojo, miren, la válvula aórtica, ¿ya? Tiene una configuración especial. ¿Cuál es la configuración especial? La siguiente, miren. Acá el gráfico no ayuda, ¿ya, chicos? Y vamos a corregir el gráfico. Porque miren, de la válvula aórtica van a nacer las arterias coronarias, ¿ya? De la válvula aórtica. Entonces, miren, esto debería ser así, lo voy a corregir, ¿ya? De la valva, en este caso, de la valva izquierda y de la valva derecha, de ahí nacen, miren, las arterias coronarias. Esto está mal, esto debería ir acá, ¿no? Entonces así debería ser. Claro, ahí está. Entonces miren, las arterias coronarias nacen de la valva derecha y la valva izquierda de la válvula aórtica. Ahí lo están viendo, ¿ya? En cambio, la valva posterior, en este caso, es la que justamente no es coronaria, ¿ya? No es coronaria la valva posterior. Entonces, eso desde una vista superior nos podemos dar cuenta claramente, ¿ya? Entonces, si buscamos otra configuración, miren, cuando uno ve en el ecocardiograma, esto es importante, cuando uno ve en el ecocardiograma a la válvula aórtica, lo vamos a ver así, ¿ya? Vamos a ver acá lo que es la valva derecha, la valva izquierda y la valva posterior, ¿no? En el ecocardiograma. Y quiero que se acuerden de esto porque esto tiene aplicación clínica. Vas a ver tu signo de Mercedes-Benz, ¿no? Ahí está la marquita del carro, mira, signo de Mercedes-Benz. Te recuerda que de la valva izquierda nace la arteria coronaria izquierda, de la derecha la arteria coronaria derecha. Y la que no es coronaria es la valva posterior. Cuando tú en el ecocardiograma ves esto, o sea, ¿qué está pasando ahí? Solo tiene dos valvas. Esa es la válvula aórtica bicúspide. Bicúspide. ¿Ya? La válvula aórtica bicúspide, en este caso,
la válvula aórtica bicúspide es una malformación, ¿verdad? Que te da el signo de la boca de pescado, ¿ya? Signo de la boca de pescado. Entonces, miren la configuración normal. No, creo que estaba bien, ¿ya? Lapsus. A ver, chicos, disculpen. Miren. Claro, está bien, miren, porque es valva derecha, valva izquierda y esta es la valva posterior. Está bien el gráfico. Estaba confundiendo, ¿ya? Lapsus. Miren. Valva derecha, valva izquierda, ahí están saliendo las, ¿no? Este es el lado izquierdo, lado derecho, y esta es la valva posterior. Está bien. ¿Ya? Por eso se forma acá el signo de Mercedes-Benz en la válvula aórtica. ¿Ya? Ahí está. Claro, y esta de arriba es la válvula pulmonar. Porque la válvula pulmonar tiene su valva izquierda, su valva derecha y su valva anterior. Ajá. Miren la diferencia también, ¿no? Recuerden que las válvulas semilunares o sigmoideas tienen 3 válvulas, derecha, izquierda, y en el caso de la válvula aórtica es posterior. Y en el caso de la válvula pulmonar es anterior. Esa es la configuración, ¿ya? Claro, esta es la pulmonar, la válvula pulmonar, y esta es la válvula aórtica. Y miren cómo de acá, de la valva izquierda, nace la coronaria izquierda, y de la valva derecha nace la coronaria derecha. ¿No es cierto? ¿Cuál no es coronaria? La pulmonar. La pulmonar no es coronaria. La posterior, perdón, la valva posterior no es coronaria. ¿Ya? Entonces, esa es la configuración que se tienen que acordar, ¿no? Muy bien. La función, como les mencionaba, de estas válvulas es asegurar un flujo unidireccional. ¿Ya? Asegurar un flujo unidireccional. ¿Qué dato clínico acá podemos mencionar? Bueno, las válvulas que más se afectan, recuerden, en las valvulopatías son las del lado izquierdo, ¿no? Y en una endocarditis también aguda, las del lado izquierdo son las que más se afectan. Válvula aórtica, válvula mitral son las que más se afectan, ¿ya? Como ya dijimos, en la tricuspidia es la que más se afecta en la endocarditis del adicto a droga por vía parenteral, ¿ya? Y la válvula que menos se afecta es la pulmonar. La válvula pulmonar es la que menos se afecta, ¿no? La mitral es la que más se afecta en la fiebre reumática, recuerden. Y si les preguntaran cuál es la valvulopatía más frecuente, ¿cuál es, chicos? La estenosis aórtica. La estenosis aórtica es la más frecuente de todas, ¿no? Muy bien. Vamos con irrigación del corazón, ¿ya? Entonces, acá en la irrigación del corazón, chicos, es importante recordar las arterias coronarias. Miren, por acá tenemos la arteria coronaria izquierda que nace como un tronco, ya saben, ¿no? De la valva izquierda de la válvula aórtica. Y, en este caso, la arteria coronaria derecha. Ahí está. Coronaria izquierda, coronaria derecha. Y miren acá, la coronaria izquierda, chicos, nace como un tronco y luego se divide en 2 ramas muy importantes, ¿ya? La arteria circunfleja y la descendente anterior. Ahí está. Entonces, tú debes acordarte las 2 ramas principales de la coronaria izquierda. La circunfleja, que irriga la cara lateral del corazón, y la descendente anterior, que irriga la cara anterior del corazón, o anteroseptal, si quieres llamarlo. Entonces, esa es la irrigación, ¿no? La cara lateral por la circunfleja y la cara anterior por la descendente anterior. Ambas ramas de la coronaria izquierda. En cambio, la coronaria derecha, miren, da ramitas para irrigar a nuestro sistema de conducción. O sea, hay ramitas para el nodo sinusal, para el nodo AB. Ojo, la coronaria derecha es la que da ramas para irrigar a nuestros marcapasos. Nodo sinusal, nodo AB, haz de His, rama derecha del haz de His. Es muy importante la coronaria derecha desde el punto de vista eléctrico, porque irriga la mayor cantidad de nuestro sistema de conducción. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, es el más importante. Pero desde el punto de vista mecánico, la más importante es la coronaria izquierda, porque la coronaria izquierda es la que irriga la mayor cantidad
del ventrículo izquierdo, ¿no? Su cara anterior por la descendente anterior, la cara lateral por la circunfleja. Pero ojo, la coronaria derecha, chicos, miren, se va hacia atrás y da una ramita. Esa ramita es la descendente posterior, que es la que da la llamada dominancia cardíaca. Dominancia cardíaca. Por eso se dice que la dominancia cardíaca es derecha. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los pacientes, 80-90%, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Esta es la arteria que nos dice si la dominancia es derecha o izquierda. Porque en pocos pacientes, a veces la circunfleja, que es la que estás viendo acá, miren, ¿no? Porque es la que va al lado, en algunas personas, la descendente posterior nace de la circunfleja. Entonces, ¿ahí cómo se va a llamar? Dominancia cardíaca izquierda. Ese es en un porcentaje mínimo. La mayoría de las personas, el origen de la descendente posterior es de la coronaria derecha. Por eso esto es lo más frecuente. Dominancia cardíaca derecha. Entonces no te olvides que esta es la arteria que da ese nombre. ¿Y qué cara del corazón irriga la descendente posterior? La cara inferior, o también llamada diafragmática. ¿Ya? Eso es muy importante que te acuerdes. Para el infarto agudo de miocardio, cuando te dicen un infarto lateral, ¿no es cierto? Un infarto lateral, ¿qué arteria se ha obstruido? Circunfleja. Un infarto anteroseptal, ¿qué arteria se ha obstruido? La descendente anterior. Un infarto de cara inferior o diafragmática, ¿qué arteria se ha obstruido? La descendente posterior. Te recuerda que la descendente posterior en la mayoría de los casos deriva de la coronaria derecha, en cambio la circunfleja y la descendente anterior son ramas de la coronaria izquierda. ¿Ya? Es muy importante que recuerden eso. Esta es la arteria que más se obstruye por la aterosclerosis y por eso el infarto más frecuente y más grave es de cara anterior, porque la descendente anterior es la que más se obstruye, es la que más se lesiona. ¿Estamos? Ahora, hay ramitas, ¿ya? La descendente anterior da las ramas diagonales, ¿ya? Da las llamadas ramas septales anteriores, da las ramas parietales, así se llaman, ¿no? Diagonales, parietales y septales anteriores. Por lo tanto, la descendente anterior irriga la parte anterior del septum interventricular. En cambio, la descendente posterior da ramitas llamadas septales posteriores. Eso quiere decir, chicos, que el septum interventricular, la parte anterior, lo irriga la descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, pero la parte posterior del septum, junto con la cara posterior, inferior, diafragmática, es irrigada, ¿no? Por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha. Entonces, eso tienen que acordarse. Chicos, tienen que acordarse. Muy bien. Y la circunfleja, recuerden, irriga la cara, ¿no? La cara lateral del corazón. ¿Ya? La cara lateral del corazón. Muy bien. Y luego tenemos acá las venitas, ¿no? Las venas. Esto que están viendo acá, que es posterior a la aurícula izquierda, porque acá está el reverse, el corazón, ¿no? Acá está la aurícula izquierda y miren por ahí, por el surco aurículo-ventricular izquierdo, está pasando el seno venoso coronario, ¿no? Que ya les dije, tiene su válvula de Tevesio. Y ahí van a drenar, ¿no? Porque esta finalmente termina en la aurícula derecha, ¿no? Termina en la aurícula derecha, desemboca en la aurícula derecha, junto con las venas cavas, ¿no? Vena cava superior, inferior, seno venoso. Ya, pero este seno venoso coronario recibe la sangre venosa del corazón procedente de las venas cardíacas. ¿Ya? Miren, acá adelante tenemos la vena cardíaca mayor, que está junto con la descendente anterior. Y acá tenemos la vena cardíaca menor, ¿no? Y acá tenemos la vena cardíaca media, ¿Qué pasa con la descendente?
posterior, ¿no? Con la descendente posterior. Entonces esas tres venas, ¿no? La mayor o magna, la media, la menor, todas desembocan en el seno venoso. Y el seno venoso desemboca en la aurícula derecha. Tiene su válvula que se llama la válvula de Tevesio. Válvula de Tevesio, acuérdense. Pero hay unas venitas que drenan directamente en la aurícula derecha. Se llaman las venas cardíacas anteriores. Venas cardíacas anteriores. O venas de Tevesio también les dicen. ¿Y por qué debes acordarte de estas venas? Porque estas venas drenan directamente en la aurícula derecha, no drenan en el seno venoso. Entonces, cuando te pregunten cómo se llaman esas venas que drenan directamente a la aurícula derecha y no pasan por el seno venoso, se llaman las venas cardíacas anteriores. ¿Ya? Muy bien, miren la disposición. La vena cardíaca mayor pasa con la descendente anterior y la vena cardíaca menor, la media, perdón, con la descendente posterior. Ya está. Es muy importante la irrigación, que se acuerden, porque eso lo aplican en infarto, ¿no? Infarto. Entonces, cuando hablamos de la cardiopatía isquémica, ya vas a saber. En un infarto de cara anterior o anteroseptal, se lesiona la descendente, se obstruye la descendente anterior. La circunfleja lateral, y si es de cara inferior o diafragmática o de cara posterior, la descendente posterior. Entonces, ya sabes ahí, ¿no? Y un concepto importante que debes recordar es que en sístole y en diástole el flujo coronario varía. ¿Cómo es eso? ¿Dónde aumenta el flujo arterial coronario? En diástole, miren. Las arterias coronarias se dilatan en diástole y por lo tanto el flujo aumenta en diástole. En cambio, en sístole, como el corazón se contrae, el flujo disminuye. Y esto es diferente en las venas. Las venas o el drenaje venoso aumenta en sístole y disminuye en diástole. Eso debes acordarte. Pero sobre todo, el flujo arterial coronario. El corazón se nutre en diástole. ¿Por qué siempre se dice eso? Porque el flujo de la arteria coronaria aumenta en diástole y disminuye en sístole. Eso te debes acordar. Lo contrario es el flujo venoso. El flujo venoso disminuye en diástole y aumenta en sístole. Pero más importante que te acuerdes el flujo arterial. El flujo arterial es muy importante. El corazón se nutre en diástole, ya sabes. Se nutre en diástole, porque ahí hay vasodilatación coronaria, que incluso es estimulada. Recuerden, el flujo coronario aumenta por vasodilatadores como la adenosina, que es un importante vasodilatador de la arteria coronaria. Adenosina, ¿no? El aumento de lactato, el aumento de potasio que puede ocurrir en la sangre, va a estimular a que las arterias coronarias se dilaten, producto del metabolismo anaeróbico o de la lesión a nivel de las arterias. O sea, es un mecanismo regulador. La adenosina, el aumento de potasio, el aumento de lactato, producen vasodilatación coronaria. El tono simpático con sus receptores beta, ¿no? Si el tono simpático con sus receptores beta o el parasimpático con sus receptores muscarínicos hacen vasodilatación coronaria, ¿no? Entonces miren, el simpático con sus receptores beta o el parasimpático con sus receptores muscarínicos de la acetilcolina hacen vasodilatación. Pero el tono simpático a través de los receptores alfa hacen vasoconstricción, porque acuérdate que el alfa 1 genera vasoconstricción. Entonces, eso también acuérdate, ¿no? Cómo se regula el tono a nivel de las arterias coronarias, ¿ya? Entonces, recuerda que el corazón se nutre en diástole. Todos los demás órganos se nutren en lo que viene a ser sístole, pero el corazón en diástole. Esto también te debe hacer acordar que si yo te preguntara, un corazón enfermo,
¿Qué es mejor? ¿Que esté en taquicardia o en bradicardia? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más sano para el corazón? Chicos, razonen entonces de que cuando el corazón esté en bradicardia, el corazón se va a beneficiar. Porque al estar en bradicardia, la diástole aumenta más. Porque recuerden, en el ciclo cardíaco lo que dura más es la diástole. Entonces, cuando el corazón está en bradicardia, la diástole se prolonga y el corazón se nutre mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que aquellos fármacos que bajan la frecuencia cardíaca son buenos para el corazón, ¿ya? Como los beta bloqueadores. Bajan la frecuencia cardíaca, bajan la fuerza de contracción, son buenos. Van a prolongar la diástole y mejoran la perfusión coronaria, porque el corazón se nutre en diástole. Por eso es que vas a ver que en la angina estable, los antianginosos de primera línea son los beta bloqueadores. Ese es tu razonamiento. ¿Por qué el beta block es el antianginoso de primera línea? Porque te baja la frecuencia cardíaca, prolonga la diástole y el corazón se nutre en diástole. ¿Te das cuenta? Es muy importante también que recuerden ese dato. Y luego tenemos la inervación, ¿ya? Acá en la inervación deben recordar que la inervación del corazón es autonómica, o sea, simpático y parasimpático, ¿ya? Entonces miren, el tono simpático está dado por esta cadena, ¿no? La cadena simpática. Acá tenemos los ganglios cervicales, ¿no? Y torácicos superiores de la cadena simpática. Y esa es la que da inervación simpática al corazón, que principalmente va a los ventrículos. Principalmente va a los ventrículos. Pero también tienes tu inervación parasimpática, que está representado a través de los nervios vagos, el 10º par craneal. Los vagos dan la inervación autonómica al corazón a través de tu parasimpático. Y miren cómo el tono parasimpático en el corazón principalmente es a las aurículas. Principalmente, o sea, ambos inervan aurículo y ventrículo. Solo que el tono simpático es más en el ventrículo, como están viendo en el gráfico, y el tono parasimpático es más en la aurícula. Ahora, acá te debes recordar que el simpático tiene como neurotransmisor a la norepinefrina. Y en el corazón, ¿qué receptores adrenérgicos hay? El beta 1. Acuérdate. Beta, bobo 1, ¿no? Un corazón nomás, ¿no? Bobo, 1. Y el parasimpático tiene como neurotransmisor a la acetilcolina y su neurotransmisor es los receptores muscarínicos, ¿no? Los M2. ¿Qué, doctor? ¿No eran nicotínicos? Fallaste, bueno. Los nicotínicos están en la unión neuromuscular. Ahí lo vas a ver en miastenia gravis, ¿no? En la unión neuromuscular están los nicotínicos de la acetilcolina. Acá en las vísceras, en los vasos, etc., están los muscarínicos. En el caso del corazón, los M2. Entonces miren cómo el tono simpático, a través de la norepinefrina, va a estimular los receptores beta 1 del corazón. Y la acetilcolina, los receptores M2 del corazón. ¿Y qué respuesta van a tener? La respuesta es antagónica, ¿no? Mientras que el tono simpático, a través de sus ganglios de la cadena simpática, al liberar norepinefrina y estimular los receptores beta 1, van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar la fuerza de contracción. ¿Cómo se llama eso? Cronotropismo positivo, aumentar la frecuencia cardíaca, y ionotropismo positivo, aumentar la fuerza de contracción. En cambio, el tono parasimpático, representado con los vagos, el vago libera acetilcolina, y la acetilcolina estimula los receptores muscarínicos y van a hacer lo contrario. Bajan la frecuencia cardíaca, o sea, cronotropismo negativo. Y bajan la fuerza de contracción, ionotropismo positivo. Negativo, perdón. Por eso cuando te dicen, ¿no? Estímulo vagal. ¿Qué va a hacer el vago? Al estimularlo, estimulas el tono parasimpático. Por eso bajas la frecuencia cardíaca. Por eso te dicen, ¿no? Cuando una mujer viene a la emergencia con palpitaciones rápidas, ¿te acuerdas de esa arritmia? Palpitaciones rápidas de inicio y fin súbito,
¿Cómo se llamaba? Taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál era la primera medida? Maniobras vagales. Masaje del seno carotidio. Porque al dar el masaje de seno carotidio, estimulamos el tono parasimpático. Maniobra vagal, estimulamos al vago. ¿Y el vago qué va a hacer? Bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que estaba con palpitaciones de 150, 250 latidos, baja la frecuencia cardíaca. Maniobra vagal, ¿no? Baja la frecuencia cardíaca. Ya está. Y como el tono simpático es, como estás viendo, la inervación es más importante en el ventrículo, entonces, ¿cuál es lo más importante del estímulo simpático? Esto, aumentar la fuerza de contracción. Sobre todo eso. En cambio, el parasimpático, como predomina en las aurículas, ¿cuál es el efecto más importante? Bajar la frecuencia. Por eso acuérdate ahí de las maniobras vagales, que sirven para bajar la frecuencia. En las taquiarritmias, ¿no? Entonces miren el principal efecto. ¿Eso por qué? Por la distribución de la inervación. ¿Ya? Distribución de la inervación. Ya está. Por eso cuando tú haces un estímulo simpático, vas a producir taquicardia, pues, taquiarritmias, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroideo, el paciente con fiebre, el paciente que hace ejercicio, el paciente que consume cocaína, anfetaminas. Entonces, todos esos pacientes, el paciente en shock, el paciente en sepsis, el paciente con hipoxia, todo aquello que estimule el tono simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y lo que vas a tener es la famosa taquicardia sinusal. Por el contrario, todo lo que estimule el estímulo vagal, o sea, el tono parasimpático, baja la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El hipotiroidismo, la hipotermia, el consumo de fármacos, beta block, calcio antagonista, bajan la frecuencia cardíaca. Porque tienen que ver con el estímulo vagal. Muy bien. Y luego tenemos acá la anatomía vascular, ¿no? En el caso de la anatomía vascular, miren, recuerden, tenemos las arterias y las venas. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, la arteria es o son reserva de presión. Son reserva de presión. Regulan la resistencia vascular periférica, sobre todo las arterias pequeñitas que se llaman arteriolas, cuando te pregunten, ¿no? ¿Quién regula la resistencia vascular? Las arteriolas. ¿Qué capa de los vasos? Porque recuerden, los vasos también tienen tres capas: íntima, media y adventicia. Son las tres capas: íntima, media y adventicia. ¿Qué capa está desarrollada en la arteria? La capa media, miren. La capa media es la que está, porque en la capa media hay fibras de colágeno, ¿correcto? Hay fibras de colágeno. Hay bastante músculo liso, porque está desarrollado la capa media en las arterias. Como tiene fibras de colágeno, recuerda que las arterias no colapsan. ¿Ya? Son divergentes porque se van ramificando, ¿no? Sale la aorta y luego dan las arterias, se va ramificando, divergentes. Divergentes, no colapsan, son reserva de presión. La capa más desarrollada es la capa media. A diferencia de las venas. Las venas, recuerden, son reserva de volumen. Reserva de volumen. Por lo tanto, son los encargados de regular la volemia. Recuerden que en las venas más o menos está el 60% de la volemia. Entonces tienen capacitancia, ¿no? Eso se llama capacitancia. ¿Cuál es la capa más desarrollada? La capa más externa, adventicia. Esta capa, la capa más externa. Son más grandes, ¿no? Porque mira, la luz de la vena es más grande, pues son reserva de volumen. Y la capa más desarrollada es la adventicia. ¿Ya? En su capa media tiene fibras, pero elásticas. ¿Ya? Fibras elásticas. Por eso se distienden y tienen mayor capacitancia. Pero tienen más vasa vasorum. Doctor, ¿qué es los vasa vasorum? Son los vasos que irrigan los vasos. ¿Y dónde están los vasa vasorum? En la adventicia. Ahí están los vasa vasorum. Son vasos que irrigan la pared de los vasos. Entonces, ¿quién tiene más vasa vasorum? Las venas. ¿Por qué?
porque las venas transportan sangre desoxigenada. En cambio, las arterias transportan sangre oxigenada. Entonces, como la arteria transporta sangre oxigenada, ese mismo oxígeno que está yendo por las arterias empieza a nutrir sus paredes. Por eso tiene menos vasa vasorum. En cambio, las venas, como transportan sangre desoxigenada, recuérdate, ¿no es cierto? Al tener sangre desoxigenada, entonces necesitan más vasa vasorum para poder nutrir, oxigenar a sus paredes. ¿Ya? Entonces, cuando te digan, ¿quién tiene más vasa vasorum? Las venas. ¿Dónde están los vasa vasorum? En la capa adventicia, en la más externa. Pero hay acá una excepción. Recuerden, las dos arterias umbilicales o la arteria pulmonar transportan sangre desoxigenada. Y al revés, la vena umbilical y las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. Entonces, esto no es absoluto. Esto tiene su excepción en los vasos umbilicales y en los vasos pulmonares. Es al revés. Ahí debes acordarte. En los vasos pulmonares y umbilicales es al revés. Las venas sí colapsan. Las venas sí colapsan. ¿Correcto? Porque tienen fibras elásticas y pueden colapsar. Por eso en un Doppler, por ejemplo, un Doppler a nivel del cuello, y no puedes diferenciar, ¿es la yugular o es la carótida? Comprime. Entonces, si el vaso se comprime, es una vena, si colapsa. Si no se comprime, es una arteria. Son convergentes, porque se van uniendo y desembocan en el corazón. Son convergentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y si yo te preguntara también, ¿cuáles son los vasos elásticos? Tú me respondes las venas, porque se elongan, tienen mayor capacitancia, son reserva de volumen. Pero hay dos arterias elásticas, la aorta y la arteria pulmonar. Esas son dos arterias elásticas, se comportan como las venas. ¿Por qué? Porque el corazón va a bombear en primera instancia a la aorta y a la arteria pulmonar, entonces tienen que recibir bastante volumen, ¿no? Por eso se han copiado de las venas. Cuando te digan entonces, ¿qué vasos son elásticos? Tú respondes las venas. Pero si te dicen qué arterias son elásticas, son la excepción, las dos grandes arterias, la aorta y la arteria pulmonar. Muy bien, esa es entonces la diferencia más importante entre arterias y venas. Ahora, ¿y quién une estos dos vasos? Los capilares. Los capilares son los que los unen. Por eso nuestra circulación es doble, cerrada, ¿no es cierto? Cerrada. Doble porque hay una circulación menor, que es la pulmonar, y mayor, que es la sistémica. Cerrada porque hay capilares que unen arterias y venas. Hay capilares. ¿No? Pues si no hubiera capilares sería una comunicación directa entre la arteria y la vena, ¿no? Es como una fístula arteriovenosa, ¿no? Entonces lo normal es que haya capilares para que la circulación sea cerrada. ¿Ya? Y deben recordar que estos capilares entonces son los responsables de la llamada microcirculación. Microcirculación. ¿Ya? Entonces tienen un lado arterial, porque acá están las arteriolas, y un lado venoso, pequeño, las vénulas, ¿no? Lado venoso, lado arterial. Y quiero que se den cuenta que por el lado arterial, miren, hay unas válvulas o unos esfínteres que se llaman esfínter de Jacobi, que son los que regulan el paso de sangre hacia los capilares. Por el lado arterial, ojo, no hay por el lado venoso, ese esfínter llamado precapilar. ¿Cómo se llama el esfínter precapilar? Esfínter de Jacobi. Doctor, ¿para qué sirven esos esfínter? Lo que te estaba comentando, pues. Las arterias tienen bastante presión. Las venas tienen poca presión. Entonces, si tú comunicaras directo la arteria con la vena, entonces la alta presión de las arterias dañaría la pared de las venas. Y habría un problema, ¿no? Porque estás pasando bastante presión hacia un sistema de baja presión.
Entonces lo que hacen los capilares al inicio es regular esa entrada de presión y de volumen incluso, porque a mayor presión vas a pasar más sangre. Entonces por eso que en el lado arterial, como es un sistema de alta presión, tienes que regularlo con este esfínter precapilar o esfínter de Jacobi. Entonces cuando viene la sangre con alta presión, estos esfínteres lo regulan para que pase poco a poco la sangre. Entonces en los capilares ya tienes menos presión. Y eso hace que también los capilares puedan funcionar bien, porque en los capilares hay intercambio, ¿no es cierto?, de sustancias. Por el lado arterial, miren cómo salen las sustancias, ¿no? Eso se llama filtración, y por el lado venoso se reabsorbe, reabsorción, por el lado venoso, porque justamente en los capilares hay intercambio de sustancias, ¿ya? Entonces, para no dañar los capilares ni las venas, entonces el esfínter de Jacobi es muy importante, ¿ya? Para regular ese sistema de alta presión. Ahora, ¿quién gana? ¿La filtración o la reabsorción? Gana la filtración. O sea, se filtra más de lo que se reabsorbe. Por eso en el intersticio va quedando volumen. Y ese volumen se reabsorbe, por lo que estás viendo ahí de amarillo, que es los capilares linfáticos. La linfa va reabsorbiendo, ¿no? Va reabsorbiendo lo que se va quedando en el intersticio. De esa manera regulamos el volumen. Por eso cuando se obstruyen los conductos linfáticos, hay edemas, pues, ¿no? Como en las neoplasias. Las neoplasias, el cáncer, obstrucción linfática. Se producen los edemas, pues, ¿no? Ya está. O cuando hay una obstrucción en las venas también. ¿Por qué? Porque al obstruir la vena, toda la sangre regresa a los capilares de forma retrógrada. Y como en las venas no hay esfínter de Jacobi que regule, entonces va a empezar a dañar los capilares y se sale todo el volumen al intersticio. Por eso la paciente que tiene varices, telangiectasias, ¿te acuerdas? La insuficiencia venosa crónica forma edemas en los pies. Pero tú has visto que un paciente hipertenso al inicio tiene edemas? No. ¿Por qué la patología arterial no genera edemas? Porque si se lesiona la parte arterial, no pasa nada con la microcirculación. ¿No ves que tiene el esfínter de Jacobi? Entonces es el esfínter de Jacobi el que lo protege a los capilares, a las venas, y por lo tanto no se daña la microcirculación. Por eso no hay edemas. Doctor, pero yo he visto un hipertenso que está edematoso. Ah, eso puede ser por insuficiencia renal. Claro, si la hipertensión daña el riñón, y es la segunda causa más frecuente de enfermedad renal, después de la diabetes, por la falla renal hace edemas. Eso es otra cosa. O por la falla cardíaca que puede generar el paciente hipertenso. Pero per se, la hipertensión no genera edemas por la regulación del esfínter de Jacobi. En cambio, la obstrucción venosa, la obstrucción de los capilares linfáticos van a generar edemas. Van a generar edemas. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de capilares? Tenemos los llamados capilares continuos, tenemos los capilares, en este caso, fenestrados, y tenemos los capilares discontinuos o sinusoidales, ¿no? O sinusoidales. Ya está. Esos son los tipos de capilares. ¿Y dónde vemos los capilares continuos? Capilares continuos forman barreras, porque no van a tener poros. Estos no tienen poros. Y por lo tanto los vemos en las barreras. En la barrera hematoencefálica, sistema nervioso. En las gónadas, ¿no? Hematotesticular. En el músculo, en el tejido conectivo. Ahí tenemos capilares continuos. Capilares fenestrados tienen poros, ¿no? Poros, pero estos poros tienen diafragma que los regula. Entonces, no son poros abiertos, son poros que se regulan por un diafragma, que es como una especie de rejilla, pues, ¿no? Entonces, estos capilares fenestrados, ¿dónde lo vemos? En los riñones. Los riñones, pues, ¿no? Los famosos glomérulos son capilares fenestrados. En las glándulas,
en el tubo digestivo, en el páncreas, etc. Y los discontinuos o sinusoidales son los que tienen poros y no tienen diafragma, ¿correcto? No tienen diafragma. Perdón, claro, poros y no tienen diafragma, ¿no? Entonces, en ese caso, hay gran intercambio de sustancias, porque no tienen diafragma, miren. Son grandes aberturas que van a permitir gran intercambio de sustancias. Por eso, ¿dónde lo vemos? En los órganos linfoides, ¿no? Primarios como la médula ósea roja. También lo vemos en lo que viene a ser el hígado, los famosos sinusoides hepáticos, el hígado que es el gran laboratorio químico del organismo, ¿no? En los ganglios linfáticos, etc. Entonces miren cómo la médula ósea roja, el hígado, los ganglios tienen capilares discontinuos o sinusoidales. ¿Ya? Eso de acuerdo a la función que tiene cada órgano o tejido.